Este capítulo de Lista de Espera es auspiciado por Cero.ai. Más pacientes atendidos, menos horas perdidas. En Cero se encargan de que todos tus pacientes lleguen a la hora y preparados. Bueno, José Miguel, una vez más estamos en este improbable podcast, en el primer capítulo del año 2025, un capítulo con mucho calor afuera, ya estoy muerto de calor. Te veo a ti de vacaciones ya, parece, ¿no? Sí, bueno, fuera de Santiago, Fuera de pero, San- pero dándole. Ya, está bien. Oye, hoy tenemos pero dos invitadas de lujo para hablar de un tema que es como un tema querido, yo diría, para el podcast Lista de Espera, ¿no? Porque vamos a hablar de atención primaria y salud pública y ojo acá el plot twist, cómo esto se conecta con lo que está pasando en las ISAPRES y con lo que está pasando en el sector privado prestador. Y nuestras invitadas son María José Undurraga, que ella es especialista en medicina familiar del adulto de la Universidad Católica y está a cargo de un programa de la clínica alemana que está desarrollando ahora relacionado justamente con medicina familiar en colaboración con ISA Presencial. Y está al mismo tiempo Jimena Barrios, que es médico especialista en salud pública de la Universidad Católica, magíster en epidemiología y en administración de salud, y también que está a cargo, también a cargo de este programa. Y bueno, la idea era un poco que nos contaran cómo es esto, porque nosotros acá decimos siempre como que uno habla de atención primaria, medicina familiar, y parece que esto es algo que solo funciona en el sector público. Entonces, nosotros escuchamos de repente, oh, Esencial, Clínica Alemana, están sacando un programa de atención primaria, y dijimos, ojo, esto es algo que nosotros habíamos anticipado, que habíamos planteado que podía pasar, que nos parece una estrategia buena de salud, no solo para el sector, digamos, público, sino también para el privado, porque pensamos que ahorra costos, que es más eficiente, etcétera. Entonces, queríamos que nos contara un poco qué es este proyecto que se traen entre manos. Perdón, sí, Juan Carlos, bueno, aparte de saludar a nuestra invitada, señalar que el plot twist es justamente el tremendo plot twist, es porque cuando uno habla de salud familiar, atención primaria, ¿no es cierto? Uno se dirige al subsistema público, ¿no es cierto? Y conocemos los CEFAM, ¿no es cierto? La historia, la gran historia de los centros de atención primaria que tiene nuestro país. Pero el plot twist está que este programa se está desarrollando, ¿no es cierto?, en probablemente uno de los centros más subespecialistas que hay en Santiago, ¿no es cierto?, asociada a una ISAPRE nueva, ¿no es cierto?, y que viene a girar, ¿no es cierto?, o a poner otro peldaño o otro ingrediente a esta tremenda cazuela que ha sido todo este tema de la reforma de salud. Así que era un poco para contextualizar, así que también aprovecho de saludar a nuestras invitadas. Mm, Súper. Si quiere, yo les cuento un poco como de cómo se gesta esto. Bueno, gracias. Agradecerles a ustedes la invitación. Para nosotros es un honor, la verdad, poder ser capaces de transmitir lo que estamos viviendo, lo que ya se viene gestando y contarles un poco que esta vuelta que ustedes le llaman no es algo como para nosotros como tan nuevo, tan novedoso, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con la mirada de gestión poblacional, de la importancia de la prevención, ¿cierto? De los cuidados continuos, integrados obviamente no es algo nuevo para nosotros los clínicos, ¿cierto? Nosotros nos formamos con esa mirada y ciertamente acá, yo voy a cumplir 10 años de la clínica desde que llegué, que está esa mirada, o sea, siempre hay un servicio de medicina preventiva que tiene esa mirada, los colegas en sus consultas, obviamente todo lo que tiene que ver con medicina de la evidencia aquí siempre se ha hecho, y yo te diría que la gran diferencia, donde esto empieza a tomar como un poquito más de forma, con una estandarización más de los seguimientos, con una estrategia institucional de efectivamente potenciar lo que es la prevención, la promoción en salud, de los seguimientos continuos de los pacientes, se empezó a tangibilizar y a ser mucho más potente con la pandemia. Vimos que no solo al sistema público le hacía mucho sentido seguir pacientes, preocuparse de los buenos estados de salud, o sea, claramente aquí en el privado, en el fondo, como un actor súper importante que también vino a resolver muchos temas en relación al COVID, eso tomó mucha más importancia. Entonces, yo creo que ese es un hito muy importante en donde acá en la clínica se empieza a sentar lo que es la gestión poblacional y ya en el fondo con los aires, ¿cierto?, de la reforma, con los nuevos cambios que se vienen, la clínica se da cuenta de que tiene que adaptarse a esto de los aumentos de los gastos en salud, de las poblaciones con multimorbilidad, y que por lo tanto la forma de cuidar a los pacientes así como estaba no era necesariamente lo que nosotros necesitábamos. Entonces tuvimos como la oportunidad de presentar este proyecto, ahí yo participé de todo lo que fue como las proyecciones, los análisis de los impactos de la prevención de acuerdo a estos modelos de salud integral que sabemos que no es algo que se nos ocurre a nosotros, es algo que está a nivel internacional, ¿cierto? Los países europeos nos llevan ventajas pero tremendas en estos modelos, y es así como
Ya a partir del año pasado se hace una evaluación, ¿cierto?, económica y de salud, y ya este año se empiezan a ver los frutos y el germen de esto, que es Alemania Integral, y es donde se incorpora la doctora María José Undurraga, ya en el fondo con el equipo clínico detrás a hacer tangible este proyecto y con la atención de los pacientes y con toda la experiencia de los médicos familiares que hemos incorporado. Así que eso es como una parte del proceso histórico que tenemos hoy. Un poco, a ver si para entender un poco, porque yo lo que me he ido informando es que efectivamente van a existir planes de salud en ISAPRE Esencial que tendrían una puerta de entrada a través de la atención primaria que sería brindada por clínica alemana. Es decir, los pacientes en vez de ir directamente, por ejemplo, a, no sé, un cardiólogo, directamente a un gastroenterólogo, tendrían sí o sí que pasar primero por la atención primaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventaja o por qué sería bueno esto? Porque la contrapartida que yo lo he escuchado muchas veces decir, bueno, oye, nos van a hacer perder el tiempo, nos van a hacer gastar más plata, porque efectivamente me van a hacer ir a un, no sé, un médico familiar, cuando en verdad yo necesito un cardiólogo, me van a ir a hacer, a hacer ir a un médico familiar cuando quiero ir a un gastroenterólogo, etcétera. Entonces, siento que a veces como los pacientes, sobre todo un sector privado que está muy acostumbrado a que todo lo resuelva un especialista, ven esto más como un problema que un beneficio. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Qué responderían a eso que se plantea muchas veces? Lo que tú mencionas es lo que también uno ve en la consulta y también al presentar este modelo incluso dentro de la misma clínica, hay algunas personas que tienen dudas porque la cultura en Chile en general, en el sector privado, acostumbra a este modelo de me duele el pie, voy al traumatólogo y además tengo hipertensión y al cardiólogo y así uno se ramifican millones de especialistas, ¿cierto? Eh, y el beneficio de la medicina familiar, en general, en mi experiencia, lo ven los pacientes cuando llegan a la consulta, que es una especialidad que tiene hartos años en Chile, en el mundo más, pero en el sector privado se conoce poco y los pacientes llegan medio como desorientados, quizás no saben si están en la especialidad que deberían estar y se llevan la sorpresa de que era el doctor que necesitaban porque al final tenemos la capacidad de resolver la mayoría de los motivos de consulta y si es que hay que derivar, derivamos a la especialidad que corresponde, probablemente con exámenes avanzados, sin que el paciente, como decía antes, se pase de doctor en doctor e incluso de repente yendo a especialidades que no son y ahí sí que uno pierde el tiempo. Claro, perdón. Claro, efectivamente, lo que nos está nombrando, digamos, son los beneficios de, digamos, de un modelo. Y como decíamos, que un modelo que en el mundo lleva muchísimos años, que en nuestro país lleva muchísimos años, pero que curiosamente un sector grande que se lleva una tajada grande de los recursos de salud del país nunca se había implementado y probablemente, como lo hemos discutido latamente en este podcast, es uno de los factores que lleva, ¿no es cierto?, a la situación que estamos viviendo hoy en día. Mi pregunta va un poco así como en el comidillo, ¿ah? Como en el SQP de la clínica alemana. ¿Cómo ha sido recibido esto? Porque, a ver, yo fui general de zona, digamos, trabajé 6 años en atención primaria en este modelo, después me formé, actualmente atendiendo atención secundaria terciaria, he atendido en hospital público, en clínicas privadas, al igual que Juan Carlos, y uno sabe que, por ejemplo, sobre todo en el sector privado, hay muchos colegas que no tienen idea, digamos, o sea, siquiera que este modelo existe, o sea, porque son muchos colegas que pasaron directamente de su formación de pregrado a posgrado, digamos, no pasaron, digamos, por en la atención primaria, no cachan absolutamente nada del modelo, ellos están ligados al subespecialista. Entonces, ¿cómo ha sido, digamos, el recibimiento? Yo sé que hay una respuesta polite que dice, no, súper bien, o llamo, pero ¿cómo que en el fondo lo que estoy diciendo desde el punto de vista técnico son las resistencias internas, ¿no es cierto?, al cambio que se generan frente a cualquier otro programa. Y lo aprovecho a preguntar, porque probablemente este modelo se va a tener que replicar, digamos, en muchos, y ustedes están siendo pioneras, por lo menos en el sector privado. Entonces, ¿cómo ha sido esa llegada, esa resistencia que sí o sí se tiene que haber generado o se va a generar? ¿Qué es lo más difícil que han visto para gestionar el cambio? Yo creo que esa es la pregunta Claro, que uno quiere hacer. SQP. Esa. Ajá. Sí, mira, no vamos a decir la respuesta polite como dices tú, porque efectivamente sabemos que la cultura eh, es un tema que hay que abarcar, ¿cierto? Y que es imposible que todo el mundo se suba al carro tan fácilmente. Uno ya quisiera que eso pasara. Pero en general yo te diría que hemos tenido respuestas muy positivas de especialistas que
reaccionan como esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitan mis pacientes, qué rico que exista esta especialidad y que exista este tipo de modelo porque es lo que he estado esperando por mucho tiempo. Y hay otros especialistas con los que quizás ha sido un poco más difícil el mostrarles los beneficios del modelo, pero dentro de eso lo que estamos haciendo es desarrollar protocolos clínicos para un poco aliarnos con las especialidades y también definir responsabilidades en las enfermedades. Entonces, para que al final sintamos que estamos todos en la misma línea y que estamos trabajando juntos y que no somos como dos cosas separadas, como tipo los médicos de familia, los pediatras versus las otras especialidades. Sí. Y eso yo Sí. siento que ha sido algo que nos ha ayudado como a también entrar en los grupos de especialistas que no conocen mucho la especialidad, a que vean los beneficios y como la mirada que tenemos nosotros más generalista y más como de APS. Yo siento que es bien curioso, pero que las personas entienden con mucha claridad, y también los médicos de adultos, el rol de los pediatras. Y a nadie piensa, por ejemplo, que un niño, no sé, si tose hay que llevarlo al infectólogo, si tiene un soplo hay que llevarlo al cardiólogo, como que todos entienden que el médico que ve todo el tiempo a un niño es un pediatra. Yo a veces pienso que deberían cambiarle el nombre a la especialidad, o sea, llamarlos pediatras de adulto o algo así, como que para que la gente pueda hacer el link y decir, mira, ¿sabes qué? Si esta es la misma persona que cuida a tu hijo, después hace la misma especialidad similar para seguir cuidándote de Bueno, adulto. Y yo creo que a hay veces, centros formadores que hacen la diferencia. Hay centros formadores que hacen la diferencia. La Católica tiene salud familiar del adulto y salud familiar claro, del niño. No así otros centros formadores donde no se hace distinción, digamos, pero en parte, digamos, se hace. Yo creo que ese link se hace más entre el pediatra y el internista, ¿eh? Como que nadie sí, sabe lo que hace el internista. también, ¿Ah? sí. Bueno, Somos ahí la como los... distinción, ojo, la distinción un poco para el público, que siempre todos nos confundimos, yo creo hasta el internista en el fondo se dedica a la consulta ambulatoria, pero asociada a los hospitales en general. Un médico más hospitalista, que es paciente más hospitalizado, el médico familiar es más enfocado a la consulta ambulatoria, consultorios, medicina 100%, digamos, no hospitalista, ¿no? Yo creo que esa es un poco la Claro, diferencia, pero ambos son médicos generales. Yo creo que es bueno hacer la aclaración en este podcast, que busca siempre ahí un poco sí. Claro, claro, médicos respecto. generalistas, que no es lo Así mismo es, que médico general, porque es una especialidad, pero que tiene un enfoque generalista. exactamente. Claro. Oye, ¿y qué rol juega la ISAPRE acá? Porque finalmente ustedes lo que están haciendo es un modelo de prestador. La clínica alemana como prestador o el complejo clínica alemana como prestador, ¿no es cierto?, ofrece esta prestación, ¿no es cierto?, este modelo de prestación hacia un asegurador, y en el asegurador en este caso ISAPRE Esencial. No tengo conocimiento si hay convenio con otros ISAPRE. ¿Cuál es el rol que juega aquí el asegurador, digamos, hablando desde el punto de vista técnico? Bueno, como tú bien dices, nosotros estamos separados del ISA presencial, o sea, somos dos empresas, todos los términos y condiciones de confidencialidad entre los pacientes, o sea, no nos compartimos nada de eso. Y por lo mismo, en el fondo, ellos cumplen el rol de financiar. En el fondo, ellos se encargan de hacer la venta del plan, que por cierto ahora es solo un plan de esencial que vende este modelo. Y que en el fondo nos asegura a los pacientes y nosotros, ya una vez que los pacientes están adentro, nosotros nos encargamos de todo el cuidado de salud y nos preocupamos como de mantener al paciente lo más sano posible por la mayor cantidad del tiempo. Y si el paciente obviamente tiene una enfermedad crónica, hacerle los seguimientos que corresponden con el grupo de enfermería para que ese paciente esté lo mayor controlado posible. O sea, son dos roles totalmente distintos y aquí Esencial juega el rol de financiador. Ahora, sí hay cosas que, por ejemplo, nosotros hemos impulsado que el ISA presencial nos ayude en este rol de prestador para que los pacientes adhieran más. Por ejemplo, a generar incentivos como positivos para que los pacientes vengan y se hagan la prevención. O sea, todo el primer ingreso, que es lo similar que se hace el ingreso en la atención primaria, ¿cierto? El ingreso del paciente con el médico de familia, con sus exámenes preventivos indicados por el médico de cabecera, nosotros logramos que fueran costo cero, de tal manera de que los pacientes siempre prefirieran esta vía. Y si el paciente además cumplía con esa vía, se le mejora la cobertura. Entonces son cosas que ellos nos han ayudado a hacer, pero que claramente en términos de empresa somos distintos. Ellos tienen el rol en que financian y nosotros somos los ejecutores y los que hacemos los seguimientos poblacionales y de los resultados Claro, sí. basados en valor. Claro, pero más allá, claro, yo no me refería a los pacientes, efectivamente, creo que es súper positivo que se quede súper claro que no hay, digamos, traspaso de información. Obviamente el asegurador ahí podría jugar un doble error. Claro, pero en el sentido que efectivamente uno podría decir, bueno, este modelo está porque a la ISAPRE le interesa,
digamos, que haya un real sistema, digamos, de contención de costos y de prevención en el sector privado. Creo que la pregunta iba si, en el fondo, ha existido ese que alguien de la ISAPRE, digamos, que manda más, diga, nos interesa este modelo, digamos. ¿Ah? Claramente, o sea, si existe es porque hay alguien en el fondo con esa mirada y nos encanta que exista alguien con esa mirada del otro lado que está apoyando esto. Y, y solamente como mencionarte, o sea, esto pasa porque hay alguien que lo pensó, ¿cierto? Hay alguien que está mirando esto, pero no con una mirada de contención de costos. Ahí yo quiero ser como súper enfática, que me tocó hacer como la evaluación económica. Lo que nosotros hemos enfatizado en todo esto es que nuestro modelo no es contención de costos en el sentido de coartar las acciones médicas, de impedir que el paciente pase a nivel secundario, como quizás es lo que nos reclaman, ¿cierto?, de otros modelos que han existido y que también existen en el mundo, sino que más bien interesa el cuidado pertinente y el cuidado pertinente sobre todo en la prevención, y que finalmente la mejora y la eficiencia en costos, en uso de recursos, es por ese proceso, es porque en el fondo nosotros aseguramos que el paciente se haga los controles que se tiene que hacer y eso redunda en menor cantidad de consultas a la urgencia, menor cantidad de consultas a los subespecialistas, menor cantidad de, en el fondo, hospitalizaciones, y de ahí vienen los efectos de la eficiencia, no como de un modelo de contención de costos para evitar el ingreso del paciente a nivel Sí, secundario. yo creo que Uh -huh. efectivamente hay, y yo concuerdo contigo que a veces hay como un error ahí o una mala interpretación de que se ve la medicina familiar como así como cuando un seguro te trata como de hacer, como de dificultarte el reembolso, ¿no? Como introduciendo fricción a algo simplemente como para perjudicarte. Y yo creo que acá, o para digamos, digamos, para que no puedas reembolsar el dinero rápido, por ejemplo. Acá yo creo que la medicina familiar creo que erróneamente se ve a veces como un proceso que adiciona fricción, cuando al revés, yo creo que es algo que le da más facilidad a la atención médica. Y yo, mira, el otro día me tocaba hablar en el J, hablaba con un médico, un prestigioso hepatólogo, me comentaba que a él una cosa que le encantaba, había trabajado afuera y que estaba en un hospital en donde solo veía, digamos, el policlínico pacientes de hígado, pero absolutamente filtrados, ¿no? Que le llegaban todos los cirróticos graves, todo. Entonces, para él eso era como su gozo, el mayor gozo. Y yo dice, mira, a veces siento que hace falta vender este tipo de proyectos de esa forma. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Acá todos ganamos. O sea, ¿qué significa? Porque él mismo me decía que en el contexto chileno muchas veces le llega un paciente a él porque, no sé, mira, quiere una licencia o porque está con diarrea. Y uno dice, mira, ahí perdimos todo, porque perdió el ISAPRE, que pagó una atención, o FONASA o quien sea, que un médico de mucha mayor formación, digamos, en algo muy específico, está atendiendo algo que claramente Paraguay está sobrecalificado, y eso siempre es un mal uso de recursos. O sea, entonces, y por otro lado también, eso para él significa digamos, algo, digamos, que no está dedicando el tiempo a aquello que más lo entretiene, que más le interesa, aquello que es su pasión. Y por otro lado tenemos a alguien que sí quiere ver al paciente, quizá que consulta por un cuadro más leve, que sí quiere enfocarse en la prevención, y ese médico no está viendo lo que quiere ver. Entonces creo que al final hay que ver esto más que como, yo siento, y no sé cómo lo ven ustedes, más que como introducir fricción o problemas, como hacer una adecuada distribución del trabajo, dándole a cada jugador lo que necesita. O sea, uno dice, mira, si uno es goleador, quiere que le pasen la pelota y no que lo pongan, uno no quiere ser, mira, el defensa que está de goleador y el arquero delantero, no, que cada uno esté en la posición para la cual se preparó para jugar. No sé si ustedes lo ven así o no. Sí, yo también, en verdad, para no repetir lo que tú acabas de decir, estoy 100% de acuerdo. Y también quiero recalcar que nosotros contamos con un equipo de enfermería que estamos, bueno, desde que se empezó a gestar el proyecto y también desde que llegué yo, las dos y todo el proyecto, en verdad, de todo el equipo, hemos cada vez como le hemos dado más fuerza al rol de la enfermera también en este modelo. Y, por ejemplo, como volviendo al tema de la ficción, ¿a quién no le ha pasado que va al doctor, te pide exámenes y después uno solo tiene que ir para que te revisen los exámenes y eran 5 minutos de Mm. consulta y no sirvió para nada? Acá estamos aprovechando, sabemos que culturalmente, en general, en el sector privado, la enfermera es un rol que es más bien desconocido, pero por lo mismo estamos dándole harto énfasis para que ella, por ejemplo, tenga este rol de seguimiento y que el paciente, en vez de haber tenido que ir al doctor para ver esos exámenes, que la enfermera lo pueda revisar con este médico de cabecera, pueda conversar antes del paciente, ver también otras cosas, como, oye, le inicié tal tratamiento,
ve cómo está la adherencia y el paciente ya empezar a hacer deporte, ve cómo está la adherencia también a estos cambios de estilo de vida, para que la enfermera también cumpla ese rol y sobre todo para que el paciente no tenga que ir a consultas y perder tiempo, sobre todo tiempo como innecesario en esos tipos de consultas que hace mucho más sentido que lo pueda hacer una enfermera que también va a cumplir todo este otro rol clínico y de educación. Claro, eso es lo que se llama task shifting, esta idea de pasar a, digamos, a enfermería, tareas que efectivamente se pueden, digamos, capacitar a una enfermera para realizar un trabajo que efectivamente le puede hacer un mejor seguimiento, también con mayor celeridad, porque muchas veces no tiene la agenda, no sé, copada, como la tiene el médico subespecialista que la persona está buscando, y puede resolver el problema igual de bien. Y de hecho, a mí me ha tocado hacer pasantía en otros países y es mucho más el rol que tienen las enfermeras. Uno ve a veces, en Chile, a veces creo que erróneamente falta mucho más de eso. Creo que hemos medicalizado todo. A veces como que Mm. todo lo tiene que hacer un médico, todo certificado, incluso el control, no así en el sector público. Yo creo que tiene más un rol, sobre todo en la atención primaria, un rol mucho más importante en las enfermeras, pero creo que son muy buenas noticias que el sector privado también se esté sumando con potencia a eso. Oye, y perdona que interrumpa, pero complementando lo que tú dijiste del especialista con lo que acaba de decir la José de las enfermeras, una forma en que llegamos muy bien a los grupos de especialistas es esto mismo, de que en el fondo los pacientes que, claro, que tienen que ir al nivel secundario porque tienen un mayor riesgo, ¿cierto? Nosotros lo estamos mirando con esta mirada de gestión poblacional y nuestras enfermeras con este rol de gestoras de caso, después de ir a este super especialista que tiene lista de espera para 3 meses más, nosotros revisamos el cuidado, lo traemos de vuelta y hacemos los controles más serios con nosotros. Entonces ahí también gana el especialista que dice, este paciente que le di indicaciones, no lo pude volver a ver porque tenía la agenda copada por X motivo, qué bueno saber que hay un equipo detrás que le puede hacer los seguimientos de acuerdo a el consenso y el protocolo que nosotros estipulamos. Y hay una enfermera que va a estar llamando, que va a estar preocupada, si el paciente se va a la urgencia, hace el rol de rescate, o sea, como que hay una mirada mucho más integral del cuidado del paciente y eso a los especialistas la verdad que les gusta mucho porque, seamos sinceros, no todas las unidades tienen las capacidades de tener enfermeras coordinadoras por cada unidad. Entonces, esto es algo que tiene este rol de enfermería en un nivel mucho más transversal. No, y también ojo que yo creo que muchas veces los problemas de los especialistas en Chile, yo siempre cuando, y lo hemos conversado otras veces, dice, mira, faltan especialistas, se enfoca solo desde el número de médicos que necesitamos y no de en qué se están usando las horas que hoy en día tenemos disponibles. Y ese es un tema en el sector público y en el privado, porque uno dice, mira, ningún problema, ninguna demanda de especialistas se va a solucionar jamás, nunca, y nunca se ha solucionado en ningún país simplemente por formar más especialistas. O sea, si no se hace una gestión de la demanda, si no se hace que el médico vea lo que tiene que ver y no vea 8.000 otras cosas que no son necesarias, creo que el tema no tiene solución. Entonces creo que efectivamente esa gestión de la demanda es clave, no solo como, insisto, nuevamente, no como una forma de poner fricción, sino como una forma de también ampliar el acceso a especialistas a personas que también en el sector privado esperan, porque uno cree que, oye, no, si en el sector privado no hay espera, oye, también hay espera. Obviamente hay menos que en el sector público, pero, pero hay espera y muchas veces hay pacientes que esperan innecesariamente u otros que esperaron por un especialista y quizás no debieron nunca haber esperado, pudieron haber ido a un médico familiar que les hubiera resuelto el problema igualmente rápido. O sea, a mí, de hecho, como Claro. internista, yo creo que a ti, José Miguel, te pasa muchas veces, ¿no? A mí pacientes me llegan y me piden hora y me dicen, doctor, es que no encontré hora con el broncopulmonar, ¿no? ¿No te ha pasado esa o no? No, sí, o sea, sí, yo en el lugar que trabajo, digamos, de hecho tenemos un modelo similar, o sea, tengo un modelo, la gente, evitamos que vaya al oncólogo con sospecha de cáncer, lo que nosotros hacemos, le cocinamos al paciente para que el oncólogo vea al paciente filtrado, justamente. Tal cual. Y eso se agradece, porque en el fondo la optimización del sistema, digamos, es full. Entonces, Todos ganan. creo que es muy llamativo y aprovecho de felicitarla, digamos, a ambos, y a su Gracias. equipo y por qué no decirlo también a la clínica, digamos, del modelo que se está haciendo, porque creo que si sale bien, es un modelo que podría, digamos, ser imitado por otras aseguradoras privadas en el contexto, sobre todo en el contexto actual que estamos. Hemos tenido también nosotros capítulos que hablamos sobre los proyectos de ISAPRES nuevas y creo que si se van a abrir ISAPRES nuevas, creo que este es el modelo que se debería seguir en el sentido de
de todos los proyectos preventivos, que yo también participo, digamos, de uno, de todos los proyectos preventivos, efectivamente, cuando uno analiza la evidencia, uno puede tirarla, digamos, ¿no es cierto?, los papeles a la chuña así y van a caer cientos de miles de papers, digamos, en prevención. Creo que lo más importante justamente es ver esta resistencia al cambio, ¿no es cierto? Ver dónde están estos problemas que van a existir, digamos, porque hay un acostumbramiento, digamos, una usualidad, ¿no es cierto?, que cuesta cambiar, sobre todo en cierto sector de nuestro país. Así que creo que eso es tremendamente positivo. Y un poco hablando hacia mediano y largo plazo, digamos, ¿qué esperan? ¿Cuáles son sus objetivos? Así, decir, bueno, esperamos crecer de aquí a tanto tiempo. ¿Cuál es un poco la expectativa que tienen, digamos, desde equipo para adelante? Bueno, de las cosas que en el fondo nosotros manejamos y lo que ya se ha hablado en prensa, ¿cierto? Es que de aquí a fin de año tengamos la idea es partir chiquitito, ¿cierto? Porque en el fondo, como ustedes bien dicen, esto tiene todo un tema de un cambio cultural, ¿cierto? De adecuar sistemas, de meter el tema de la evaluación de riesgo, ¿cierto? Que también es todo un proyecto que está inmerso de esto, que no, es algo que no se hace habitualmente en salud privada, así como si se hace en APS con los ACG, por ejemplo, nosotros también incorporamos eso. La Los idea es que ACG, con este modelo si chiquitito, si le podría explicar a la gente ACG, ahí. sí, es el paralelo al GRD, que en el fondo son los grupos, la evaluación en el fondo de grupos por complejidad. Entonces tú manejas poblaciones de pacientes de acuerdo a su complejidad y te enfocas en resolver los problemas de salud en base a la complejidad de los pacientes. Entonces, si tú tienes un paciente que es más complejo en el área en el área en el fondo ambulatorio, tú debieras en el fondo desembolsar y usar más recursos para ese paciente para resolverle su patología que es más compleja. No. Y en el fondo tiene toda una forma de agrupar los diagnósticos, ¿cierto? Y categorizarlos. Ya, ese tipo No, eso en vez de del sistema de fee for service, ¿no? El fondo de pagar el fondo por exámenes y prestaciones que muchas veces no resuelven un problema, sino que acumulan exámenes sin dar una solución muchas veces. Claro, y más allá de la capacidad de pago tiene que ver también con la forma en que uno sigue a los pacientes, porque tú puedes seguir a los pacientes en el fondo por una patología y ver la complejidad. Esto es un resumen de la Mm. multimorbilidad del paciente en base a distintas complejidades y así tú vas priorizando. Entonces, dado en el fondo que está eso y que tenemos que probarlo, lo que ya sabemos es que de aquí a fin de año tenemos que tener más o menos 3.000 pacientes funcionando y ver que esto realmente funcione y que tengamos a los especialistas, ¿cierto?, con nuestros protocolos bien armados y ir escalando. O sea, ese es el objetivo que tenemos de aquí a 2025. ¿Cuántos médicos familiares hay hoy en día trabajando, María José? ¿O más o menos, para tener una idea más o menos de la escala del equipo? Nosotros ahora somos médicos familiares del adulto y pediatras, y en total somos 5. Y también hay 2 enfermeras, una nutricionista y un psicólogo que están con horas dedicadas 100% a los pacientes de alemán integral. Claro, eso es como parte como formal del grupo, pero obviamente los médicos que también están en la unidad de medicina familiar o los pediatras que también están como desde siempre en el Fee for Service, también en el fondo aportan, si es que por ejemplo no se pudieran haber horas, de que hubiera que abrir espacio, al final es un conjunto. ¿Sí? Pero por ahora, la verdad es que la espera es nula para los pacientes. No hay Pues latencia. sí, no hay nada de latencia, consiguen hora. Estamos atendiendo en Vitacura, en la clínica alemana de Vitacura y en la sucursal de Plaza Gallo. Pero Perfecto. si el paciente es derivado, obviamente puede ir a cualquier sucursal. Eso sí es Es un abierto. buen objetivo 3.000 pacientes, ¿verdad? Tener 3.000 pacientes en control es un buen objetivo, es un SECOF, digamos, más o menos, ¿ah? Ujú. Hablando como en términos públicos. Sí. Un buen objetivo. Sí, tal Oigan, cual. y para ir terminando, ¿por qué creen ustedes que, por ejemplo, que no se abrieron antes estos tipos de programas, por ejemplo, en ISAPRES? ¿O por qué? Porque yo supe, por ejemplo, hace un tiempo hubo un programa que se llama Mi Doctor, no sé si te acordáis de ese, Bernucci, con Salud sacó un programa hace Con años. salud, con salud, Sí, con salud, sí, pues sí. con Salud. Y como que no funcionó. Y otras ISAPRES como que no se adaptaron. ¿Ustedes creen que es algo cultural, que es algo económico? ¿Qué creen que hizo que algo así no prendiera antes, digamos? Yo creo que no somos las más adecuadas para dar la respuesta, pero yo creo que es una mezcla de ambos. Y yo creo que aquí en el fondo es un poquito más fácil porque aquí nosotros en la clínica alemana están todos los niveles y en el fondo está junto la urgencia, ¿cierto? Con como
atención primaria por medicina familiar, está hospitalizado. En el fondo funciona como un RIS, una red integrada de servicios de salud como interna, cosa que quizás en otras ISAPRES que han intentado replicar este modelo han tenido que trabajar como con proveedores fragmentados. Entonces quizás, y ahí está como la gran diferencia de por qué ahora se gesta como en esto y somos capaces de hacerlo. O sea, nuestra ficha clínica, tenemos varias potencialidades, dado que nuestra ficha clínica es única, tenemos la información del paciente de manera traqueada, entonces, y bueno, están los ánimos, están los aires de reforma, yo creo que son varias cosas que han empujado a que ahora sea el momento de hacer esto. Sí. Ahí, Juan Carlos, yo creo que, yo también me voy a meter la cuchara, yo creo que en los modelos anteriores, como este mi doctor, digamos, que fue como un muy proto intento de meter un sistema así, yo creo que no funcionó porque fue un armazón desde el financiador, digamos, para imponer un modelo en los prestadores. Creo que acá que nazca del prestador, digamos, como una prestación, justamente, y que va a existir un financiador que no se va a meter en el modelo de verdad, sino va a financiar solamente. Creo que ese es lo distinto, digamos. ¿Ah? Creo que esa es la mirada que un poco que había faltado antes, que esto sea mirado desde el prestador, que sea que los prestadores se organicen, que hayan un poco, sabemos que el financiador puede presionar, digamos, por diversas formas, pero justamente, pero que sea el prestador quien lo hace, quien lo organice, quien hace los protocolos, quien hace la prestación finalmente y el pagador paga, digamos que eso debería ser siempre así. Creo que esa es una de lo bueno que se ve, por lo menos desde el punto de vista de cómo está planteado el sistema. Vamos a ver, digamos, obviamente la respuesta y siempre hay que estar preparado, digamos, para los resultados que uno no quiere, pero creo que esa es la diferencia. No sé cómo lo ves tú, Juan Carlos. Sí, yo una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien, no voy a decir que, pero digamos, alguien Ah, como tu tío, yo sé, ya salieron los parientes ya. no, pero alguien como tu tío Mañalich, alguien como tu tío Mañalich. Y le Mira, decía que lo que había pasado a este programa de Consalud, que era en el fondo un programa que buscaba ampliarse como a sectores de menores ingresos. Entonces, que eran personas que habitualmente, por ejemplo, se estaban atendiendo en el sector público, consultorio, hospital, y su mayor problema o su mayor preocupación de salud era la falta de acceso a especialistas. Entonces, cuando llegaban al sistema, digamos, que ofrecía Consalud en ese momento, y les decía, mira, ahora vas a tener un médico familiar, no lo veían realmente como un beneficio, como que no le estaban solucionando un problema, porque el problema que ellos querían resolver era la falta de especialistas. Entonces, como que lo que esperaban del ISAPRE es que ahora no iban a tener que ir, no iban a tener que en ningún caso pasar por un médico familiar. Entonces, creo que eso es lo que me aventuraba como hipótesis en el fondo de por qué no había funcionado. Y yo creo que también, concuerdo contigo, que quizás fue algo también demasiado top-down, ¿no? Cuando a veces cuando las cosas, muchas cosas en medicina, hay algunas que funcionan bien, pero está el clásico ejemplo en Inglaterra, hay un ejemplo clásico de esto, que es cuando se trató de informatizar el NHS. El NHS en algunos lugares todavía usa fax, ¿no? En cambio, los GPs, que son como pequeñas pymes de médicos familiares, como les pagaban en el fondo a ellos como un per cápita y si generaban ahorros, se podían, digamos, generar un ingreso extra, tuvieron el incentivo para informatizarse rápido. Entonces los GPs se informatizaron rápidamente y al revés, y el NHS fue como muy lento en informatizarse. Entonces esa aproximación a veces desde abajo hacia arriba, desde quien está viendo el problema, a veces funciona mejor, porque efectivamente sabe lo que está pasando y no viene con una idea como demasiado planificada desde arriba, de mira, cómo yo voy a resolver el problema en Chuchunco, cómo lo voy a hacer en no sé dónde. A veces, obviamente, no. Bueno, tú sabes, Bernucci, no funciona demasiado, demasiado bien no, Sí, yo planificado. también como me gustaría complementar con como la visión también del médico en la misma consulta, que es algo como muy agradable de ver que la misma clínica y en este momento ISAP presencial, pero eventualmente las otras ISAPs en las que eventualmente podríamos trabajar, que el objetivo final es el mismo y que es al final que el paciente se beneficie y que esté lo más sano posible. Entonces, por ejemplo, siento que cuando uno ve los exámenes, por ejemplo, preventivos de tal plan o estos packs preventivos que hacen algunos centros, son insuficientes, faltan los exámenes que uno sabe que son los mejores, y acá se está haciendo al final como todo con el top de línea, y en base a la mejor evidencia disponible. Y eso también, volviendo al tema así muy del principio, creo que también nos ha respaldado con los mismos especialistas como de las otras especialidades, de decir,
se le va a entregar al paciente lo mejor, que es lo que siempre ha hecho la clínica alemana, y no nos vamos como, entre comillas, a rebajar solo por ahorrar costos, que al final ese, como decíamos antes, no es el objetivo. Enfatizar el cuidado pertinente, lo que le corresponde al paciente en el momento que corresponde, en el fondo, el cuidado que necesita. Perfecto. Oye, no sé si, José Miguel, algo más que se nos haya quedado en el tintero, algo al cierre. Sí, no, yo agradecer en este día de verano la presencia de nuestras invitadas, agradecer, digamos, que nos cuenten este lindo programa, y yo solamente hacer un responso por sobre el doctor Juan Carlos Concha, exministro de Salud, uno de los grandes saludistas de este país, que implementó una de las medidas probablemente más revolucionarias, que como fue el inicio del programa de alimentación complementaria con el medio litro de leche, que falleció esta semana. Así que ahí un saludo, un abrazo a todos los saludistas de este país que vienen, digamos, de ese linaje para atrás y para adelante. ¿Ah? Claro, un programa que ha sido un ejemplo de transversalidad política, ¿no? Que partió, digamos, con Allende, continuó de otra forma en la dictadura, después se continuó en democracia. Creo que uno de los más lindos ejemplos que, de hecho, Chile exporta ese programa, digamos, con sus modificaciones. De hecho, a mí me tocó en un momento participar en cómo Chile, a través de la AXI, la Agencia de Cooperación Internacional, transfería o buscaba educar respecto a cómo se había superado la nutrición en Chile, por ejemplo, en Centroamérica. Así que algo muy, muy bonito. Y yo quería aprovechar también para terminar esta semana. Se retiró el doctor Estela, ¿no? Uno de los padres de la gastroenterología chilena. Fue, bueno, durante muchos años director del INCHIHAP. Así que todo, yo creo que para todos fue algo, digamos, muy, muy, muy significativo. Le tocó hacer crecer mucho al instituto, también le tocaron tiempos muy duros, le tocó cuando el San Borja se quemó, le ha pasado todo al San Borja, y de hecho aprovecho a hacer el guiño ahí al gobierno, ¿no? Que se pongan las pilas ahí, porque el Chihap ahí necesita, el Fondo del Instituto Chileno Japonés necesita ahí también nueva infraestructura, y el San Borja necesita también un nuevo San Borja salir adelante en eso. Así que un saludo para el doctor Estela, que se jubiló, y todos se lo agradecemos. Dejémosle el micrófono a nuestras invitadas para las últimas palabras. Nada, agradecer la invitación. Yo creo que es un espacio súper nutritivo. Agradecerles a ustedes que bajan estos temas que de repente pueden ser medios enredados a esta apertura de conversación, ¿cierto? Como bien tranquila y bueno, nada, que sigan en el fondo con esta iniciativa invitarlos a todos los que nos oyen si también se quieren informar, a que nos contacten, ¿cierto? Que miren en la página web de la clínica. La verdad es que estamos como bien abiertos a recibir a los pacientes, estamos con mucha energía, así que ahí la José no sé si quiere compartir con... Sí, yo también, bueno, lo mismo, como agradecerles la invitación. Ya los escuchaba, como le comentaba al principio a Juan Carlos, así que un honor ser parte de este podcast. Y qué bueno al final que hayan espacios para contar este tipo de proyectos, porque al final es lo que se necesita. Y felices de compartir lo que hemos aprendido y de qué se trata para inspirar también. Oye, eso. Sí, a nivel de grandes próceres, el doctor Martorell, el doctor Santelice, o sea, hasta saludista está acá. Puro tú, no, este podcast puro filete nomás. Oye, gracias. Lo peor de este podcast son los animadores. No, un 7. Oye, un abrazo. Cuídense, gracias por la pasaron. Gracias. Chao.